Buenas noches. Es un placer estar nuevamente al aire para compartir la palabra. Somos la iglesia, la misericordia de Dios es infinita. Yo les pido disculpas, el día de hoy mi esposo no puede estar presente, él está un poco delicado de salud, por lo cual él no va a estar, pero la cita con el Señor no se deja. Es siempre importante que nosotros le demos su tiempo al Señor y que nos gocemos con su palabra. Creemos que Él se va a glorificar en cada una de nuestras vidas. Y yo les invito a que abran sus Biblias en el libro de Salmos. Salmos 134. El libro de Salmos 134. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Adoramos tu nombre, que es sobre todo nombre, Padre, creador de los cielos, de la tierra, de todo lo visible, lo invisible eres tu, Padre. Aquí estamos los santos, Señor, adorando tu nombre, Padre. Bendiciendo tu nombre, Padre. Yo te pido, Padre Santo, que seas tú abriendo los cielos, Padre, que seas tú inclinando tu oído y sea tu misericordia sobre nuestras vidas, Padre. Obra con poder y gloria, Padre, de tal manera que la palabra que fluya no sea palabra mía, Señor, sino tu Espíritu Santo fluyendo, Padre. Oh, Padre, y rompiendo, Señor, toda barrera, toda negación, Padre, porque tu palabra, Señor, tiene poder, Padre, poder para salvación. El Evangelio es poder de Dios, Padre, para salvación, para todo aquel que en ti cree, Padre. Por eso yo te pido, Padre, pon un corazón dispuesto, Padre, en cada una de las almas. Úsame, Señor, como vaso de honra, Padre. Es lo único que yo deseo, Padre. En el nombre de Jesús, yo te lo pido. Amén, Señor. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Amado Jesús. La iglesia con sus hijos, aquí el mirado al trinar. Santo eres, Padre. Es tiempo de amor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te adora, perdón. Disculpe, Padre. Santo eres, Señor. Gloria a ti, Padre. Amado Jesús, el que me amó desde siempre, el que me halló en el camino, el que me unió a su rebaño, el que curó mi seguir.
tiempo de amor. Saltando sobre los montes, He aquí Él viene, aleluya, brincando sobre los collados. He aquí Él viene, he aquí Él viene, viene mi Señor. sí Señor, He aquí Él viene mi Señor. sí Señor, anhelamos tu venida, Padre. Amado Jesús, el que me amó desde siempre, el que me halló en el camino, el que me dio a su rebaño, El el que curó mis heridas, quien me amparó con sus alas, quien me pacienta de niños, mi amado Jesús, sí Señor, mi amado Jesús, mi amado Jesús. Saltando sobre los montes, he aquí Él viene, brincando sobre los collados. He aquí Él viene, he aquí Él viene, oh sí Padre Santo, anhelamos tu venida, he Señor. aquí Él viene mi Señor. He aquí Él viene mi Señor. Santo eres, Padre. Gracias, Señor. Alabado eres, Padre. Anhelamos tu venida, mi Cristo de la gloria. Todos anhelamos la venida. Los santos estamos clamando por la venida. La misma creación está clamando por la redención. Lo estamos viendo en estos tiempos. Toda la tierra alaba a Jehová. En el nombre de Jesús damos gracias al Señor. Y yo les invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo. Vamos a Mateo. Al capítulo 11. Para los que aún apenas acaban de entrar al aire, mi esposo está un poco delicado de salud. Por esa razón él no nos acompaña, pero no está un poco delicado. Mateo capítulo 11. Vamos a leer la palabra del versículo 12 al versículo 15. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oh poderoso Padre celestial, abre los cielos, Señor. Derrama tu misericordia, Padre, y el poder tuyo, Padre, sobrenatural como tú eres, Señor. Y seas tú fluyendo, Padre Santo, de tal manera que no sea palabra mía, sino tuya, Padre Santo. Con poder y gloria, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Le titulamos a esta enseñanza el anuncio. Aquí nos está hablando de Juan el Bautista, que fue el hombre que el Señor designó para anunciar la venida del Mesías en el Nuevo Testamento, el cual era esperado por su pueblo.
En ese tiempo Israel estaba gobernado por los romanos cuando él empezó a anunciar la venida del Salvador. Y ellos, el pueblo de Israel, sufría muchísima opresión. Había quienes se doblegaban a esa opresión sin mostrar resistencia. Pagaban los tributos, pagaban lo que tenían que pagar y ellos no ponían resistencia. Pero también había un grupo llamado los celotes. Y este grupo de judíos, ellos creían también, como todos, que venía el Mesías, pero ellos tenían una imagen de que el Mesías iba a venir como cuando David conquistó las tierras. Ellos pensaban que el Mesías que iba a llegar iba a ser también un guerrero y que iba él a traer la paz a Israel a través de armas, a través de violencia, que los iba a juntar a todos, iban a pelear contra el pueblo de Roma. Sin embargo, ellos estaban muy equivocados. Aquí vemos en el versículo 12, les voy a pedir que vayan viendo conmigo en la Biblia, porque es bien importante que nos gocemos a través de la palabra. Y solamente también ustedes, leyendo la palabra, el Señor obra en sus vidas. Versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, lo está diciendo, desde aquellos días y hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La palabra violencia proviene del griego, que en su forma pacífica, o sea, tal cual en la traducción significa violento, pero en el sentido activo se traduce como esforzarse. O sea, que cuando dice el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, o sea que solamente el que se esfuerza lo va a arrebatar. Tiene un significado muy poderoso. Solo los esforzados lo arrebatan. No nada más que yo escuche la palabra cada cierto tiempo, no. Tengo que también leer la palabra, yo buscar la intimidad con el Señor, leer los salmos, ir buscando una intimidad con Él, porque de esa manera el Espíritu Santo va a obrar en mi vida y me va a ayudar para entonces yo ser una persona esforzada. Tengo que ponerle acción. A cada acción hay una reacción. Entonces, si yo no pongo acción, ¿cómo voy a esperar que el Señor obre en mi vida si solamente estoy pasivamente escuchando y no hago nada por buscar del Señor de manera personal? Porque la salvación es personal. Y dice aquí que cuando nosotros somos esforzados, vamos a heredar sus gloriosas promesas, porque hay miles de promesas en la palabra. Y todos los que el Señor ha obrado en nuestras vidas podemos testificar de cuántas promesas. Mi misma presencia, el hecho de que yo esté aquí en Atlanta, el hecho de todo lo que yo he visto a través de mi caminar con Cristo, y yo le doy la gloria a Él, porque he visto las promesas en su vida, en mi vida. Miren, cuando nosotros vamos viendo a través de los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos en el libro de José, José fue este hombre que sufrió desde su adolescencia la envidia de sus hermanos, a tal grado que lo quisieron matar, lo aventaron a un pozo, cayó desmayado. Después, bueno, pues vino ese arrepentimiento por parte de una lucha, lo logran sacar, lo venden ahí, lo hacen esclavo. 30 años, escuchen, 30 años pasó él antes de que se cumplieran los sueños que Dios le había otorgado, porque muchos de los celos de ellos es que él les platicaba los sueños que Dios les daba, y él veía cómo habían 12 pajas y cómo se inclinaban ante él. ¿Pero por qué? Porque el Señor ya le hacía ver lo que iba a pasar tiempo después. Pero todo eso, ¿qué pasó? Para que él lograra esas promesas.
gloriosas. Él no permitió que su corazón fuese dañado, porque a pesar de toda la maldad que le hicieron, Él supo perdonar. O sea que el perdón en nuestras vidas, en nuestro empezar, en el caminar con el Señor, tenemos que saber perdonar. Pero no perdonar de boca para afuera, perdonar de corazón. Porque ¿quién es perfecto? Nadie. Si nosotros empezamos a ver nuestra propia vida, ¿cuánto daño no hemos hecho? No somos santos, nadie. Entonces el perdón es muy importante en nuestras vidas para poder llegar a ser esforzados y para poder heredar esas gloriosas promesas que nos da el Señor. Y Él lo vivió 30 años después. Porque aún ahí, después de que salió, después de que lo vendieron de esclavo, no nada más escuchamos eso de que, bueno, él estaba de esclavo. Todo ese trayecto hasta que lo llevaron a Egipto, él tuvo que sufrir golpes, latigazos, hambre. Y luego encima lo meten a una cárcel, estuvo años ahí. Bueno, una vida tremenda, pero él nunca dejó de creerle a Dios. Ruth, la moabita, ella sufrió la extrema pobreza con su suegra Noemí. Ella le creyó también. ¿Por qué? Porque había escuchado de las proezas de Dios. Y a pesar de que Noemí les dijo a las dos nueras, váyanse, vivan su vida, no tienen por qué quedarse con una vieja como yo. Pero ella, ¿qué dijo? Yo le creo a tu Dios será mi Dios. Y entonces se desafió a vivir como extranjera en un país que tenía enemistad contra el país de donde ella venía. Sin embargo, fue redimida por vos. David sufrió el desprecio de Saúl, tuvo persecuciones, huyendo de cueva en cueva en los desiertos en Israel. No tenemos idea de lo que es vivir de cueva en cueva, ¿verdad? De no tener agua, de no tener que comer, frío, calor, animales, todo lo que él vivió. Y él tuvo la oportunidad de matar a Saúl, sin embargo, él sabía que era el ungido del Señor y él supo esperar, porque también eso es algo que el cristiano tiene que aprender, a saber esperar en el tiempo del Señor. No que actuemos nosotros, permitir que Él lo haga. Entonces, ¿qué hizo David? Se escondió en un territorio filisteo antes de convertirse en el rey de Israel. También Mardoqueo mantuvo sus convicciones y fidelidad a Dios aún en medio de la perversa persecución de Amán. Ya estaba puesta la guillotina para matarle, pero Dios se glorificó, ¿sí? Logrando así la victoria aún cuando todo parecía desfavorable, porque así es en el Señor. Él permite que pasemos cosas, que veamos todo de manera oscura, que llega un momento en que decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Pero el Señor se glorifica cuando no actuamos nosotros y permitimos que sea Él. ¿Cómo? A través de la rodilla, a través de orar, a través de llorarle a Él y que Él obre en nuestras vidas. Y así en estos tiempos de hoy, nosotros tenemos un enemigo llamado Satanás. El Señor le reprende en el nombre de Jesús. Y Él se va a oponer con toda la violencia que se le permita aplicar a nuestro progreso en el reino de Dios. Cuando nosotros empezamos a buscar de Dios y en nuestro caminar, siempre se va a oponer, pero más al principio. Y empiezan a pasar situaciones, pero nosotros tenemos que creerle a Dios, a ser esforzados y valientes, porque solamente el esforzado y valiente va a encontrar la victoria en el Señor. Vámonos ahorita en el versículo 11, que dice aquí, en el versículo 13, igual seguimos aquí en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 13, dice así: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea que con la aparición de Juan el Bautista se anunció el comienzo de una nueva era. Esto se refiere a que todo el contenido del Antiguo Testamento, que hablaba desde los principios del plan redentor de Dios a través del Mesías. Desde los principios se habla del Mesías. Cuando Adán y Eva pecaron,
¿Con qué se cubrieron ellos? Con unas hojas, o sea, con tu propia justicia. ¿Y qué dijo Dios? Él los cubrió con las pieles. Él ya empezó a hablar del cordero que iba a ser inmolado. Tenía que venir el otro Adán para poder romper y vencer a Satanás. Entonces, desde el libro de Génesis, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Miren, desde los principios. De igual forma, a Abraham se le prometió que en su simiente serían benditas todas las naciones. ¿Y cuál es esta simiente? Es Cristo. También a David se le prometió que a su descendencia se le daría un trono eterno. Y le dijo el Señor: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. O sea que profetas como Isaías también hablaron acerca de un Mesías sobre el cual reposaría el Espíritu de Dios. Y Jeremías también anunció este nuevo pacto, y el último que lo anunció fue Malaquías. Él anunció la venida de este glorioso Mesías, a quien él le llama el ángel del pacto. No sin antes enviar a un mensajero que le prepararía un camino, porque él lo dice. He aquí, dice: yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pasaron 400 años de silencio, 400 años, donde no se volvió a levantar otro profeta que hablara en nombre de Dios, hasta Juan el Bautista. Por ello, el antiguo pacto quedó ya terminado con Juan el Bautista, y el nuevo pacto inicia con la aparición de Jesús como el cumplimiento del Mesías anunciados por la ley y los profetas, como dice aquí en el versículo 13. Jesús les dice con sus propias palabras que aquel mensajero de Malaquías que prepararía el camino del Mesías es Juan el Bautista, sobre quien reposaría el mismo espíritu de Elías. En el versículo 13 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. En el versículo 15 dice, y el 14 dice: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Por eso dice en el versículo 15: el que tiene oídos para oír, oiga. Ya que tal conclusión nos llevará a aceptar que Jesús es el Rey. Juan el Bautista era tan solo la voz que clamaba en el desierto. Por eso aquí en el versículo 11, aquí en unos versículos antes dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Muchas veces se ha debatido, se ha cuestionado de quién ha sido más importante entre los personajes, hablando de Abraham, de Moisés, de David. Y aquí Jesús declara que Juan el Bautista había sido más grande que nadie en la historia pasada. Ningún personaje pudo superar a Juan el Bautista. Tremendo. Así es que el que tiene oídos, que oiga. Juan el Bautista había cumplido la predicción del mensajero que iba a venir, de venir. Los judíos no lo aceptaron, lo rechazaron, incluso le persiguieron. Vamos al versículo 16. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas
y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Pero dicen: ¿con qué compararé a esta generación? Como niños mimados. Así era la generación a la que Jesús estaba hablando. Y así es también nuestra generación. Nadie quiere escuchar. Estamos viviendo exactamente lo que se vivió antes de que viniera el diluvio. Noé fue designado para anunciar al pueblo el arrepentimiento en ese tiempo, pero la gente no escuchaba. Más aún se burlaban. Estaban perdidos en sus fiestas, en sus casamientos. ¿Y qué pasó? Vino el juicio. Y el Señor dio tiempo. Poquito más de 100 años estuvo construyendo ese barco. Y aún así la gente no entendió. El día de hoy también se está hablando de la venida de Cristo. No estamos aún en el juicio, pero ya se está viendo. Todo se está encaminando de acuerdo al libro de Apocalipsis. Todo está, la profecía está escrita. Y todo lo que está pasando es para la iglesia. El Señor nos está dando tiempo. Ahora el juicio será por fuego. Por eso dice en su palabra en Corintios, dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento, o sea, sobre Cristo, alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja. ¿Ven qué diferencia hay? Oro, plata y piedras preciosas. Y el otro contraste es madera, heno y paja. Entonces, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Entonces, mi querido oyente, ¿sobre quién estás edificando tu vida? ¿Oro, plata, piedras preciosas o madera, heno y paja? Versículo 18. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dice: demonio tiene. ¿Qué pasa ahora? Cuando se predica la sana doctrina, cuando se habla de la importancia del arrepentimiento, te tiran a loco. La gente quiere escuchar la sana doctrina, solamente quiere escuchar prosperidad, quieren escuchar de un Dios bueno, de un Dios dador, pero no es así. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Eso dijeron de Cristo. Juan era austero y severo, y aquellas personas no se sintieron cómodas con él. Claro, a nadie le gusta que le exhorten, a nadie le gusta que le digan que vives en pecado, arrepiéntete. Sin embargo, Jesús tuvo una actitud amistosa y bondadosa. ¿Y qué dijeron de él? Que él era glotón, que era demasiado amigo de los pecadores. Pero dice aquí, al final de este versículo 19: pero la sabiduría es justificada por sus hijos. El significado de este proverbio es similar a: por sus frutos los conoceréis. Jesús reta a sus críticos que miren los efectos de su ministerio. Miren, si nosotros vamos al versículo 4 de este mismo capítulo 11, váyanse un poquito atrás. Juan el Bautista lo encarcelaron cuando Cristo empezó su ministerio. Por eso dijo: es necesario que yo disminuya para que Cristo crezca. Y él lo metieron a la cárcel, y estando él en la cárcel, él escuchaba
de los hechos de Cristo, dice en el versículo 2, dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué respondió Jesús en el versículo 4? Y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, gloria a Dios, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, gloria a Dios. Miren, los ciegos ven, los ojos cojos hablan, los leprosos son limpiados, los sordos. Imagínense que como Juan se ha de ver gozado, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él veía, él sabía que su muerte estaba pronta, pero él sabía dónde iba. Gloria a Dios. Uno ha de ser sordo y ciego para no comprender el significado de tales eventos. Hay que negarse, taparse los oídos si no quieres creer. Versículo 20, vamos al versículo 20, dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será batida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Santo Dios. Jesús rechazó a las ciudades que no se arrepintieron, y así lo hace también a todo aquel que no se arrepiente, porque Él siempre está hablando. Él siempre nos da momentos que nos hablan de su palabra, que nos hablan que Cristo vive, pero muchas veces solamente decimos que sí, pero de boca para afuera. Entonces Jesús rechazó esas ciudades que no se arrepintieron como rey. Jesús presentó sus credenciales porque Él realizó milagros grandes ahí, predicando que el reino de los cielos había acercado. Por eso luego les dice: así como fuiste levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Dios nos libre. Pero ¿qué pasó? Su pueblo le rechazó. Este rechazo le hizo tomar una decisión, y entonces les rechazó como pueblo. Él era el rey, Él es el rey, Él es el que da la última palabra. Versículo 24: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Cuando nosotros estamos en Cristo, hay una responsabilidad. Por eso dice, el apóstol dice: porque no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de amor, de poder y dominio propio. Por eso es importante pedirle en oración: Señor, dame amor, porque yo no sé amar. Transforma mi corazón, que yo no sea yo, sino Cristo en mí. Y pedirle también a través de la oración, porque solo a través de la oración el fuego del Espíritu Santo va a bajar a ti. No hay otra manera. Solamente a través de la oración va a haber unción en tu vida. Y entonces caminarás en lo sobrenatural. Y entonces también tienes que pedir dominio propio. Y dominio propio es responsabilidad. ¿Y cuál va a ser mi responsabilidad?
ser mansa y humilde como Cristo lo mostró, no abrir mi boca como siempre la hablaba, no criticar, no blasfemar, cambiar completamente mi estilo de vida a través del Espíritu Santo, no con fuerza, no con una convicción mental, no, a través de Él. El mismo Espíritu te va dando esa convicción y ya vas deteniendo y vas dejando que Él transforme tu vida con dominio propio, que es responsabilidad. Tratar de buscar santidad, porque dice que su palabra que sin santidad no podemos ver a Dios, pero tiene que ser a través de Cristo, porque no debemos de olvidar que cuando nosotros, Él nos salva, Él salva nuestros pecados pasados, pero después de la salvación hay un caminar hasta mi muerte biológica, hasta que este cuerpo muera. Desde el momento de mi salvación hasta que yo muera puede pasar un año, pueden pasar 20, pueden pasar 5, puede pasar un día, pero en ese proceso yo ya tengo que caminar llevando la cruz, ya no siendo yo, ya todo egoísmo, orgullo, envidias, todo eso lo tengo que botar de mi vida y que sea Cristo en mí, para que entonces sea la salvación de mi alma, porque la salvación del Espíritu viene a través de cuando Él perdona nuestros pecados, cuando yo creí que Cristo vino a este mundo. El Señor nunca realizó actividades ni fijó residencia ni en Tiro ni en Sidón, pero pasó mucho tiempo en la zona de Corazín y Betsaida. Ahí ellos vieron sus milagros. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta la luz que sus habitantes habían recibido, les consideró responsables, porque somos responsables cuando el Señor nos da la salvación. Esto no es un juego, no es fácil ser cristiano, pero es bello, y habrá diversos grados de castigo, así como de recompensa, cuando llegue el momento del juicio de Dios. Versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La frase Señor del cielo nos recuerda el pasaje de Génesis donde Melquisedec le bendice a Abraham diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. También en el libro Salmos podemos ver que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y por la palabra las almas de los muertos son llamadas a la nueva vida, porque Él nos lleva, nos transforma, nos traslada de la oscuridad a su luz admirable. No es el predicador, no, es el poder sobrenatural del Espíritu Santo que levanta a los muertos, porque estamos muertos en nuestros pecados. Solamente Él nos puede quitar la venda de los ojos. Entonces, no es por accidente que a los sabios y entendidos rechazan a Jesús, mientras que los niños creen en Él. Normalmente así es. Los sabios inentendidos dicen: a mí no me enseñes, yo ya sé, yo entiendo, a mí no me digas. Así es, ¿sí? Tan sin embargo a un niño, como a un niño le dices y él lo absorbe. Tan sin embargo hay excepciones, y hay excepciones que vamos a probar. Por ejemplo, Nicodemo era un fariseo, y él se acercó a Jesús. En el pasaje en el Evangelio de Juan, nosotros vemos cuando en una noche oscura Él llega a hablar con él, y Él mismo le decía: ¿cómo es posible que se puede nacer de nuevo? Tendrías que meterme nuevamente al vientre y volver a nacer. Y Jesús se reía.
porque él no podía entender. El Espíritu tiene que soplar de los 4 vientos para tocar, y él mismo le decía: ¿cómo les puedo platicar las cosas de arriba si no pueden entender aún las de aquí? José de Arimatea era un hombre rico que también él proveyó un lugar en el entierro de Jesús y asistió al cuidado de su cuerpo después de la crucifixión. Y él también fue salvo, así como Nicodemo, siendo ricos. Pero tuvieron un corazón dispuesto. El Señor solamente quiere un corazón dispuesto. Porque Él es el que va a hacer que te arrepientas. No, el arrepentimiento no nomás es de pensamiento, no. Él quiere un corazón solamente que diga: Señor, muéstrame quién soy yo. Muéstrame este corazón de pecado. Muéstrame. Y le hincas y le lloras. Y Él lo hace. Yo soy parte de ese testimonio. También Gamaliel. Gamaliel era un fariseo. Él en el Sanedrín era el mejor. Incluso él era el maestro del apóstol Pablo. Y él, cuando estaban sentenciando a los discípulos, cuando estaban hablando de ir en contra de Dios, él mismo les dijo: cuidado, no puede ser que se encuentren en conflicto con la voluntad de Dios. Y Pablo, fariseo, se convirtió en un gran misionero cristiano y en autor del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Entonces, hay excepciones que demuestran que el Evangelio puede traer buenas noticias para los ricos y poderosos también. Pero es mucho más difícil para ellos, porque tienen grandes recursos personales, ya sean monetarios o también intelectuales, y entonces admiten que no tienen una necesidad de Cristo. Cristo bendice al suplicante, al que se humilla. Y eso es difícil para los ricos y poderosos, o para el que se siente muy conocedor de todo, ser humilde y suplicante. Pero los niños, ellos no están llenos de sí mismos. Los pequeños tienen un corazón abierto a recibir a Cristo. Al no tener ninguna asociación religiosa, están listos para recibir la gracia. Al no poseer sabiduría, están listos para aprender de Jesús. Por eso dice en Proverbios, dice: enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Qué gran responsabilidad para todos los que tienen niños. ¿Te preocupas qué es lo que ve? ¿Qué es lo que escucha? Nunca olviden que la televisión son los canales, son una cloaca que usa el enemigo. En el nombre de Jesús reprendemos para estar sincronizando mentalmente la mente de los niños. Es una responsabilidad muy grande para el cristiano. Versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aceptar este yugo, decían, es evitar el yugo de monarquías terrenales y de importancias mundanas. El yugo de las fortalezas que se fueron formando a través de nuestras vidas, Cristo las destruye. Por eso dice que su palabra es más filosa que una espada de doble filo, y penetra hasta lo más profundo, rompiendo tuétanos, todo, derrumbando entonces todas esas fortalezas que se fueron creando a través de nuestro caminar. Imagínense todo lo que tiene que romper. La palabra rompe y te separa completamente. Por eso dice que te traslada de la oscuridad a su luz admirable. Pero tenemos que entender que tenemos la libertad de elegir. Tenemos la libertad, porque el Señor es un Dios caballeroso. Entonces,
tenemos algo muy importante aquí. No podemos elegir no seguir a ningún amo. Tengan bien claro eso. Porque hay un amo en este mundo. Señor, reprende en el nombre de Jesús. Y hay el Rey Salvador y Redentor que mandó nuestro Dios. Entonces, solo hay dos caminos que podemos elegir. ¿Y a cuál de ellos vamos a servir? Jesús no propone que no tengamos un yugo. Él lo está mencionando aquí. Venid y descansad, te dice Él. Sino que Él te dice que aceptes el yugo de Él. Porque el suyo es manejable, es decir, es suave, es agradable. No es áspero, no es duro, no es agudo. Como cuando el mundo te ofrece las cosas bien bonitas. Mira, ven aquí, disfruta esto, disfruta aquello. No te importe, tú métete, tú jala, tú pon. Pero no te dicen todo lo que viene atrás. Un yugo bien hecho distribuye la carga por igual. ¿Saben lo que es el yugo? Haciendo un trabajo fácil. Pero sin embargo, el yugo bien ajustado sigue las curvas del cuello del buey para que no le roce ni le haga daño. Miren, un yugo generalmente conecta dos bueyes. Es el que, para que trabajen como equipo, ponen los dos bueyes, y tienen que ser los dos bueyes y ponen el yugo, ¿verdad? Cuando Jesús nos invita a llevar su yugo y a aprender de Él, nos está invitando a unirnos a Él en su arreo, a permitirle a Él tomar el mando, a permitirle que nos acompañe a través de los momentos difíciles y también en los momentos de felicidad, a darle la oportunidad de enseñarnos cómo debe de ser. Él dijo, porque soy manso y humilde de corazón, dice aquí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Moisés era humilde. Él intercedió por el pueblo. Él hubo un momento en que Dios le dijo, quítate de aquí, yo voy a deshacer todo ese pueblo. Te voy a dar otro nuevo. ¿Y qué les dijo él? No, porque tú no puedes cambiar tu naturaleza. ¿Qué van a decir las naciones? Que tú los sacaste con poder y gloria y después ¿qué? Miren, la promesa de Jesús se basa en la economía de Dios en vez de los métodos del mundo. Igual que Jesús transformó el mundo a través de su tímida sumisión a la voluntad de Dios para morir en la cruz. Mucha gente piensa que murió en la cruz porque lo mataron los romanos. No, es profundo todo lo que hay en la cruz. Tenía que haber un Dios, mitad Dios, completamente hombre, completamente Dios, para que pudiera romper la opresión en este mundo de Satanás. Solamente Cristo podía hacer. Él entregó todo. Él sufrió porque sabía que el Padre iba a aventar toda su ira contra él, pero no era eso lo que él lloraba. Él podía recibir todo eso. Él lo que lloró es que el Padre se volteó para dejarlo en ese momento, cuando él siempre ha amado completamente al Padre. Y también lo hizo por ti, y también lo hizo por mí, por todo aquel que quiera creer en Él, por la voluntad, por el amor a Dios. Él lo hizo. Entonces aquellos que se someten a la voluntad de Dios quedarán poseídos por un poder que trasciende sus habilidades y destrezas naturales, porque Dios es un Dios sobrenatural. Y dice aquí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren qué bello. Dejad mis cartas, todo lo que tienes, déjamelo a mí, Él te dice. Por eso Jeremías le pidió a Israel cuando le dijo, preguntad por las sendas antiguas,
cuál sea el buen camino y andad por él. Endereza tus caminos. Prometió que si lo hacían, hallarían descanso para el alma también. Pero ¿qué dijo Israel? Al consejo de Jeremías, no andaremos, le dijeron. Y ahora Jesús hace una promesa similar a aquellos que llevan su yugo. Jesús no nos invita a un descanso con el que nos sentemos en una silla, no. Él nos enseña un descanso de una vida con propósito de ser discípulos. Todo ser humano tenemos cargas de muchas cosas, ocupaciones, preocupaciones, ya sea de trabajo, de matrimonio, de dinero, de salud, hijos, seguridad, vejez, decisiones difíciles. Hay oposición, soledad, amargura, miles de cosas, miles de traumas, miles de situaciones que vivimos y que están queriendo quedar ahí arraigadas. Pero la preocupación de Jesús por nuestras cargas es tan verdadera como su preocupación por los judíos en ese tiempo, porque Él está vivo. Ellos también sentían la carga de la ley. Sus primeras palabras al comenzar su ministerio, cuando bajó del desierto, ¿qué dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su promesa es igual de real el día de hoy. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque dice aquí su versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra de poder, Padre. Yo te pido que quede perenne, Señor, en cada uno de los corazones de las almas que han escuchado esta enseñanza y por todas aquellas que en tu gran misericordia la escucharán, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, obra con poder y gloria, porque para ti no hay nada imposible. Tú solamente quieres corazones dispuestos, Padre. Corazones dispuestos, Señor, a querer cambiar, Padre Santo. A querer llevar el yugo, Padre Santo. Un yugo ligero, un yugo fácil. Oh poderoso mi Dios, obra en sus vidas, Padre. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias por estar nuevamente un día más con nosotros. Vamos a saludarnos.